Y ahora vamos a hablar de viajes reales. Lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de La Rioja, Jesús Ángel Herrera. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de cómo se prevé, cómo se prepara esta Semana Santa, pero antes me gustaría darte la enhorabuena por esa reelección de nuevo como presidente para representar al sector de las agencias de viaje en La Rioja. Gracias. Tienes por delante 2 años más. Sí, exacto. Acabo de salir reelegido presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja y tengo por delante 2 años para continuar con el proyecto que iniciamos hace unos años y bueno, confío en que estos 2 años nos permitan el poder avanzar, ya que los 2 años anteriores desgraciadamente no hemos podido avanzar en la línea que nos habíamos propuesto debido al tema del COVID que nos afectó. Desde luego ha sido 2 años en blanco, porque entiendo que este sector de viajes y de agencias es que prácticamente está inoperativo. Efectivamente, ahora además hace 2 años en el que tuvimos que cerrar nuestros negocios y en el que hemos estado prácticamente en blanco estos 2 años. Los últimos 6 meses del año 2021 sí que hemos tenido una pequeña actividad, hemos comenzado a recuperar nuestra actividad y confiábamos que este año 2022 iba a ser el año de la recuperación y que íbamos a volver a niveles del año 2019, pero desgraciadamente, tal como está la situación ahora, nos indica que no va a ser así o que esa recuperación no va a ser plena debido al conflicto que estamos padeciendo ahora, el tema de Rusia y Ucrania, que otra vez ha frenado nuestras expectativas y nuestra recuperación. Hablabas de esos retos, de ese proyecto con el que presentaste tu candidatura a presidir esta asociación de agencias de viaje. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es ese rumbo en el que queréis trabajar? Nuestro mayor reto es la visibilidad de nuestras agencias de viajes y que se conozca realmente la labor que se realiza en las mismas y se ofrece a los clientes. Ese valor añadido que nosotros estamos ofreciendo y estamos dando frente a una agencia de viajes online y que desgraciadamente con lo que ha ocurrido a raíz del tema del COVID yo creo que ha puesto en valor nuestro trabajo y ese es nuestro principal objetivo, ¿no? El conseguir que se valore el servicio y el trabajo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Ese trabajo con esa especialización que tenemos, esa información, ese asesoramiento y ese estar ahí las 24 horas del día respondiendo ante los problemas o los posibles problemas que puedan ocurrir. Además de aglutinar dentro de la asociación al mayor número de agencias de viajes de nuestra comunidad autónoma y por supuesto trabajar en nuestra asociación a nivel nacional, en la Confederación, aportando la problemática que nosotros tenemos de cara a esas reuniones y esos convenios y esas, que se realizan o que se organizan a nivel nacional. Hablando de la pandemia, de esa situación en la que no habéis podido trabajar en muchas ocasiones, todavía están pendientes las ayudas, algunos ERTE que acaban también, ¿no? Y que van a suponer a nivel de trabajo importantes cambios. Ayudas, como bien decías, todavía quedan pendientes algunas de resolución, las menores, pero bueno, todavía quedan. Aún confiamos en que pueda llegar alguna ayuda más, sobre todo por el tema de que no se han cubierto por parte del Gobierno los fondos que tenían dedicados a nuestro sector y confiamos, y ahí estamos hablando con la Consejería para intentar sacar alguna línea de ayuda específica para nosotros en estos últimos momentos o coletazos del tema del COVID y como bien decías el tema de los ERTE finalizan el 31 de marzo y bueno, estamos ahí también en negociaciones a nivel nacional a través de nuestra confederación para conseguir que se prorroguen o que esos nuevos ERTEs haya una parte que sea específica para nuestro sector, ya que somos el sector que continuamos todavía sin poder realizar nuestra actividad de forma plena. Ahora, por parte del Gobierno, se ha establecido el mecanismo RED, lo que pasa es que para nosotros no es suficiente y además es bastante laborioso en cuanto a los trámites que hay que llevar para acceder al mismo. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el ERTE, que finaliza el 31 de marzo, que se prorrogue durante 3 meses más y que lo amplíen hasta el 30 de junio, que consideramos que se habrá producido ya la recuperación
en un porcentaje muy alto de nuestro sector y que podremos prescindir de esos ERTEs. Es nuestro objetivo, tal y como está la situación a día de hoy. Porque, bueno, ya asumís que el 100% de esas plantillas no va a poder asumirse. Efectivamente, y desgraciadamente no, y últimamente se ha producido algún cierre en nuestra comunidad y alguna agencia de viajes que, bueno, pues no ha podido aguantar o mantener más tiempo la situación que venimos arrastrando en estos 2 últimos años, y también nos consta de que se han producido despidos en alguna agencia de viajes por el mismo tema, ¿no? Porque es imposible mantener la misma plantilla. Entonces, si no conseguimos que estos ERTE se prorroguen como mínimo hasta el 30 de junio, va a ser complicado en que podamos subsistir todas las agencias o podamos mantener nuestras plantillas que tenemos actualmente. ¿Cuándo vais a tener una respuesta? ¿Se sabe algo? Porque el 31 de marzo es pasado mañana, dentro de aquel que días. dice, ¿no? Confiamos en que sea a lo largo de esta semana. La verdad es que el Gobierno nos tiene acostumbrados a que todas las prórrogas que ha habido de ERTEs durante todo este tiempo, a que se han hecho en los últimos momentos. Entonces, nosotros confiamos en que sea a lo largo de esta semana y que no se agoten los plazos de finalizar este mes de marzo y que se produzca antes esa ampliación que venimos solicitando. Hablabas de esas previsiones, de la situación de la invasión de Ucrania, que ha paralizado bueno, esas expectativas que teníais, esas previsiones. ¿Se notó ese cambio desde que se desencadenó, digamos, esta guerra? Desgraciadamente sí, en el momento que se desencadenó la guerra, a partir de ese momento se produjo un parón bastante importante en nuestra actividad. Poco a poco ese parón va recuperando otra vez el movimiento, pero va siendo muy despacio. Se ha producido un parón sobre todo en la zona que está afectando más el tema del conflicto. Evidentemente todo lo que podíamos tener, lo que teníamos vendido para Rusia, se produjo cancelación automáticamente. Polonia es otro de los destinos en que además había programado un vuelo desde el aeropuerto de Agoncillo de cara a Semana Santa a Polonia. Desgraciadamente también se tuvo que cancelar, y empieza a afectar también a algunos países limítrofes, y sobre todo países en los que el presidente de Rusia lanza amenazas de vez en cuando, ¿no? Si entráis en OTAN, igual. Entonces, según esas amenazas o esas advertencias que él va haciendo, va afectando a que el riojano no se decida a viajar hacia esos destinos. Hablabas de algún cierre, de alguna agencia, de algún despido. Hazme una radiografía de cómo han sufrido y cómo han padecido esta pandemia las agencias de viaje en nuestra comunidad. ¿De cuántas estamos hablando? ¿Qué media de empleados? Cierre, que nos conste a día de hoy, se ha producido 2 en los últimos 6 meses, 2 agencias en nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta que en el año 2020 nuestro nivel de facturación con respecto al mismo año anterior, con respecto al mismo periodo del año anterior, hubo un descenso del 90%. Entonces eso nos indica que prácticamente es una actividad inexistente la que tuvimos, pero tuvimos los mismos gastos fijos, tuvimos que pagar nuestros alquileres, nuestros préstamos, nuestros costes de suministros, etcétera. Entonces hizo que la situación fuese bastante complicada. En cuanto a reducción de trabajadores, yo creo que se ha producido en torno a un 10% sobre el mismo porcentaje, o sea, sobre el año 2019 se ha producido un descenso de un 10% en cuanto al número de trabajadores en las agencias de viajes riojanas. ¿Hay previsiones, hay esperanzas de cara al verano? Parece que este primer trimestre, o no sé si incluso el primer semestre, ese desencadenante de la guerra en Ucrania ha llevado al traste esas aspiraciones. ¿Se piensa ya más en el verano o todavía se puede salvar con la Semana Santa? Yo me quiero resistir a que esas expectativas se hayan ido al traste, y sigo siendo optimista y sigo pensando y apostando que el mes de junio va a ser el mes de la recuperación, que era el que siempre nos habíamos planteado, que Semana Santa iba a ser una toma de contacto, un primer pulso para ver cómo iba respondiendo los turistas, y que a partir del mes de junio se iba a producir esa salida importante, y sigo apostando por ello. Quiero pensar que de cara a nuestro comienzo de verano, el mes de junio, será nuestro punto bueno de este año 2022, y que quizás podamos hablar de niveles similares a antes de.
Ojalá, ojalá sea así, desde luego. Vamos con ese toma de contacto con la Semana Santa, a la que muchos ya miran de reojo, ya tienen esos planes. ¿Cuál es la apuesta por la Semana Santa? ¿Qué van a hacer los riojanos en este caso? La apuesta va a ser destino turismo nacional, debido al conflicto que hemos estado comentando, y bueno, también hay los más decididos o más aventureros que continúan apostando por Europa. Indudablemente la parte pues, que hemos comentado del conflicto ha desaparecido en cuanto a demanda de viajes, y un destino que está teniendo una muy buena aceptación por parte de los riojanos es el destino de Florencia, Toscana, por el hecho de que se ha programado un vuelo desde el aeropuerto de Agoncillo para hacer esa escapada de esos 5 días. Entonces la comodidad de poder salir desde tu ciudad y regresar a tu ciudad está teniendo una aceptación muy buena. Entonces puede ser o va a ser, yo creo, el destino estrella para esta Semana Santa por parte de los riojanos que decidan viajar fuera de España, y luego dentro de España los destinos tradicionales y sobre todo los que tienen un arraigo importante con el tema de la Semana Santa, como puede ser Andalucía por toda la tradición. Ciudades como Valladolid está teniendo una demanda bastante importante de cara a esta próxima Semana Santa. Bueno, pues Agoncillo, que va a tener ese papel importante, ¿no?, en este caso. Sí, con ese... sí, efectivamente va a tener ese papel importante. Una pena que por el conflicto se tuviese que cancelar el vuelo que había programado a Polonia, porque hubiese tenido también una muy buena aceptación. De hecho, los números que había o que manejábamos de la ocupación de ese vuelo en el momento que hubo que cancelarlo era en torno al 50% de las plazas ya vendidas, y estamos hablando de que esa cancelación se produjo hace 15 días, es decir, que nos indicaba o teníamos un indicador de que la aceptación iba a ser muy buena. Y tras la Semana Santa, el puente de La Rioja, San Bernabé. Efectivamente, la siguiente puente importante que tenemos por parte de los riojanos es en el puente de San Bernabé, junto con el Día de La Rioja, y coincide que desde el aeropuerto de Agoncillo también se ha programado un vuelo a fiordos noruegos, coincidiendo en esa semana, y que confiamos en que tendrá una muy buena aceptación por el hecho de poder viajar a una parte de Europa y con la comodidad de salir, como decía anteriormente, con un vuelo desde el aeropuerto de Agoncillo. Luego ya llega el verano. ¿Qué les gusta a los riojanos para viajar en verano? Entiendo que este verano es diferente, ya hay muchas ganas de viajar, desde luego, y más allá de ese conflicto, de esa zona tan específica, ¿se nota que la gente va a querer viajar? ¿Qué les suele gustar? No sé si cambiará el hecho de que estos 2 años no habían podido viajar, bueno, pues al menos salir de España, y haya ganas de salir. Ganas hay muchas, y lo que vamos percibiendo a día de hoy es que quieren optar, o se va a optar, o el interés es de viajar fuera de España. Es decir, durante el año 2020 los pocos afortunados que pudieron viajar y que se animaron a viajar lo hicieron dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país. El año 2021 prácticamente el 90% del turismo que hubo también fue dentro de España, y este año ya indica en que se va a viajar fuera de España. Hay destinos como Egipto, que está teniendo una demanda muy importante por parte de los riojanos. Turquía también está teniendo una demanda para este verano bastante importante. Destinos de largo recorrido como los destinos de Caribe, tanto en República Dominicana como en Riviera Maya, son destinos que una demanda considerable. Nueva York también está, no hablo de Estados Unidos, hablo más de Nueva York, porque es el destino que también están pidiéndonos muchísimo. Quizás es porque es uno de los primeros destinos en los que habló de que iba a quitar, o que ha quitado ya, el tema de la obligatoriedad de las mascarillas, tanto en exteriores como en interiores. Entonces, bueno, todos estos destinos que las medidas de control o de restricción son menores, hacen que el turista se anime a viajar a ellos. El hecho de llegar a Nueva York y no tener que pasar una cuarentena, o no tener que presentarte, o tenerte que hacer una prueba serológica al llegar, o hacértela de España para cuando llegas allí, son impedimentos que al quitarlos hacen que se anime la gente a viajar a estos destinos. Todavía tenemos restricciones. ¿Cuáles serían esos países con las restricciones más
más importantes. Si se está vacunado o si se tienen las pautas completas de vacunación, excepto en Asia, que hay todavía un par de países que están cerrados al turismo, en los demás se puede viajar sin ningún problema. El problema viene cuando no se está vacunado completamente, que entonces sí hay que presentar una prueba serológica. Por ejemplo, Reino Unido, hasta hace 10 días prácticamente, cuando viajabas al país, si no estabas vacunado completamente, con todas las pautas, al segundo día de estar en destino tenías que hacerte una prueba serológica. Entonces eso al final te limitaba, ¿no? Porque tenías que estar pensando dónde voy a ir a hacerme la prueba, porque tengo que estar tengo que presentar la prueba y tengo que estar localizable por si doy positivo y demás. Entonces ese tipo de obligaciones que nos marcaban limitaban a la hora de viajar a esos destinos. Afortunadamente esas limitaciones van desapareciendo y por lo tanto están facilitando el que nos animemos a viajar. Tema pasaporte COVID, hay que estar atentos porque ante la caducidad del pasaporte nos limita también a la hora de viajar. Hay que estar muy atentos porque hay en países en que te piden que como máximo el pasaporte no haya transcurrido más de 180 días, es decir, si tienen más de 180 días de la última dosis de la vacuna ya no sería válido ese pasaporte, y hay en otros países que va a 270 días. Entonces hay que tener muy claro la limitación o el cumplimiento que nos exigen para no tener problemas. Italia, por ejemplo, es un destino de que si tu pasaporte ha cumplido, está fuera de ese plazo, tienes que hacerte una prueba serológica cuando estás en destino cada 48 horas para poder acceder a los distintos interiores de monumentos, restaurantes, etc. Entonces, esas pruebas cada vez, o esas limitaciones o restricciones cada vez van siendo menores, y es lo que anima a que te decidas a viajar por ese destino. Claro, pues eso hará que mucha gente no vaya a esos destinos y tiene que estar cada 48 horas haciéndose pruebas y test. Es fundamental. La mayor medidas que tienes que cumplir, menor turismo, o no decides ir hacia ese país y te decides ir hacia otro destino en el que no tienes que cumplir o que las limitaciones o restricciones que te ponen son menores. Decías que todavía hay países en Asia cerrados al turismo. Sí. Hay países, Tailandia por ejemplo no está cerrado, pero cuando llegas tienes que quedarte en el hotel, tienes que concertar con el hotel para hacerte una prueba serológica, el hotel te hace el traslado al propio laboratorio, hasta que te dan el resultado tienes que estar aislado en el hotel. Entonces al final son limitaciones que te hacen, dices, a ver, si yo me voy a ir a Tailandia 10 días y voy a tener que estar 2 días y pico pensando en que tengo que hacerme la prueba, que tengo que quedarme en el hotel, pues definitivamente no me voy hacia ese destino y me voy hacia otro destino. Marruecos hace 4 días, también hace muy poco tiempo que ha abierto los vuelos, pues, el mes de febrero, mitad de enero y mitad de febrero, está cerrado también el espacio aéreo, entonces no se podía ni entrar ni salir del país por el tema de las limitaciones. Poco a poco se van abriendo, pero bueno, está costando. Está costando a raíz de esta ola nuestra, que en otros países ha correspondido con otra ola, pero bueno, que ha sido la ola que llegó después de Navidades. ¿Cuarentenas también hay en algunos de ellos? Cuarentenas todavía queda alguno de ellos, sí, como la que he hablado, el ejemplo que he hecho de Tailandia, ¿no? Te haces la prueba y te tienes que quedar aislado en el hotel hasta que te den el resultado, y el tema es que si por una casualidad das positivo, te tienes que quedar durante todo el tiempo de la cuarentena aislado en el hotel. Entonces, evidentemente no es plato de buen gusto para nadie, y ante la posibilidad de que puedas dar un positivo porque no desarrolles síntomas y dices, me voy a otro país en el que no tenga que hacerme esa prueba serológica y por lo menos no corro el riesgo de tenerme que quedar aislado en cuarentena durante unos días. Hablábamos de Tailandia, pensaba en muchos destinos ahora que se van a retomar las bodas, entiendo que también las lunas de miel, esos viajes de bodas que también volverán. Vuelven, afortunadamente están volviendo porque los novios ya los estamos recibiendo en las agencias de viajes para planificar y organizar sus viajes. Sí, lo que pasa es que están también con un poco de miedo en cuanto a esa organización y planificación de la boda, no solo por la parte del viaje de novios, sino por todo lo demás, ¿no? Pensando en que pueda volver a ocurrir lo que desgraciadamente ha pasado en estos años anteriores. Pero en cuanto a viajes, sí, vamos, están animándose a viajar, sobre todo más
hacia destinos de América, América Latina. Son destinos los que más estamos recibiendo de demanda por parte de los novios. Bueno, pues que se reactiva, desde luego todo son buenas noticias. Vamos a confiar en la Semana Santa. Sí, desde luego. Tenemos que confiar en la Semana Santa porque lo tenemos próximo. Estamos a 20 días ya de Semana Santa y hay que animarse a... Bueno, yo animo a todos los que estén pensando en viajar, que se acerquen a su agencia de viajes de confianza para informarse, y en ella le van a asesorar sobre el destino que más se puede acoplar o que más se puede adaptar a lo que ellos quieran hacer. Con esa seguridad, con esa garantía y esa personalización que desde luego dan las agencias de viaje. Jesús Ángel Herrera, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y enhorabuena y mucha suerte para estos 2 años que gracias. por delante. Gracias, Jesús Ángel.